seguro. Hola, un gusto saludarles nuevamente. Gracias a todos los que se suscriben, están pendientes y sobre todo dejan sus preguntas. Hemos construido a lo largo del año una comunidad súper interesante. Y bueno, hoy la noticia es que el parol humanitario que permite a 30.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití emigrar legalmente a Estados Unidos está prácticamente en riesgo de quedar en el aire o de suspenderse luego de que fiscales de 20 estados republicanos demandaran al gobierno federal, bueno, específicamente al Departamento de Seguridad Nacional por este proyecto. Los fiscales califican que este programa, justifican esta demanda al decir que se gastan cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios extranjeros ilegales debido a violaciones del gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal. Además, dicen que ya los estados están sobrecargados y que además califican este programa como de facto al permitir a migrantes que lleguen a través de otra vía sin pasar por una visa a Estados Unidos. Esto está liderado por Texas, hay varios estados, ya dije, son 20 los que apoyan esta demanda, por ejemplo, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, entre otros. Y en el caso de la Florida, la Procuradora General Ashley Moody, ella emitió un comunicado donde dice que la nueva solución de Biden respecto al programa de parol humanitario dice, la nueva solución de Biden a su crisis creada por él mismo en la frontera es permitir que los migrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación directa a la ley federal. Y me acompaña el abogado John de la Vega, porque estábamos analizando esto. Bueno, que viene ahora, John, gracias por estar siempre dispuesto a conversar. Y yo, mi percepción, tú eres el abogado y me vas a decir, yo siento que al parol humanitario le quedan horas. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, el argumento que han utilizado los demandantes, en este caso, que serían los 20 estados, lo primero que ellos argumentan es que el gobierno está utilizando el programa, como tú dijiste, de parol, en vez de utilizar el proceso que toma muchos más pasos de un visado. Y lo segundo es que va a causar daños irreparables a cada estado. Yo creo que lo primero que vamos a ver en los próximos días es que el juez posiblemente pueda bloquear este programa de parol humanitario hasta que, bueno, llegue al proceso de apelaciones, lleguen más cortes federales y podamos ver una decisión final del caso. El problema que yo tengo aquí es la cantidad de tiempo que puede tardar esto, Uh -huh. y es por eso que también las personas que han dejado hasta el último segundo hacer este programa de parol o tramitarlo, que lo hagan lo antes posible, y esperemos de que estas personas puedan aplicar antes de que haya una decisión por parte de este juez, que basado en el récord que tiene con Háblame el del juez, tema, el nombre del juez que termina. Drew Tipton, de True una Tax. corte, Uh sí, -huh. una corte del sur, del distrito sur de Texas, muy fuerte con el tema migratorio, bastante riguroso, y es muy conocido porque fue el juez que bloqueó inicialmente las políticas de prioridades de deportación, que era una política para intentar de hacer el proceso migratorio más eficiente. Uh Lo -huh. bloqueó completamente y todavía están en argumentos, todavía estamos en proceso de apelaciones con esas prioridades de deportación. Uh -huh. Así que, basado en lo que estoy viendo, el panorama es que creo que en los próximos días puede haber un bloqueo de este Uh programa de -huh. parol humanitario. Ahora quiero que me hables de los argumentos que esgrimen esos 20 estados. ¿Tú sientes que este programa de parol humanitario, con tu conocimiento sobre todo en temas migratorios, es un programa de facto, como lo dicen, que viola, digamos, esa rigurosidad de establecer una visa para que la gente pase por varios controles antes de llegar libremente a Estados Unidos, o digamos de una vía mucho más expresa a Estados Unidos? Es que tenemos un elemento muy interesante que es el tema de la crisis fronteriza, y el gobierno está buscando la manera de poder eh, parar lo que está ocurriendo hoy en día en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que en los primeros 2 meses el programa de parol para los venezolanos disminuyó un 90% la cantidad de venezolanos que intentaron entrar de manera irregular, y empezaron a aplicar el mismo programa, el mismo modelo para los otros países. Entonces, ¿qué es lo que creo que está esperando el gobierno? Que esto también disminuya esa cantidad de personas que estaban llegando de Haití, Cuba. Cuba, Nicaragua, que es un Uh -huh. porcentaje altísimo de Uh -huh. los encounters, de los encuentros que tiene CBP con inmigrantes en la frontera.
Y me parece que tiene una justificación bastante razonable, me parece que tiene bastante sentido. El problema y el primer argumento que dicen los demandantes es que el sistema de paroles o el programa de paroles en los Estados Unidos es caso por razones humanitarias o cuestiones de beneficio público significativo. Y lo que está diciendo aquí, lo que están diciendo ellos, es que el gobierno no ha demostrado de Claro. que ha sido el análisis caso por caso, significa que básicamente se ha hecho el mismo, ¿cómo se puede decir? Se ha utilizado la misma regla para todo y Para no se ha hecho todos. un análisis de por qué estás trayendo a las personas. Puede ser reunificación familiar, puede ser cuestiones de salud, pero el gobierno, los demandantes están diciendo, bueno, ¿por qué no me das una razón persona por caso, sino que estás simplemente aprobando y que las personas lleguen? Es Eh, como un entren que caben 100. sí, básicamente, eso es lo que están argumentando Coloquiales, o ellos. sea, Y le quiero recordar a las personas que no estoy dando mi opinión, simplemente estoy diciendo lo que dice la demanda. No, no, Entonces, no, es lo que dice es que es lo que dice la demanda y tú estamos hablando de los argumentos. Fíjate que la pregunta quedó muy clara que dan los estados para solicitar esta petición de bloqueo a este programa. Ahora, yo me imagino que las personas que están aquí dentro, que ya han ingresado por este programa, ven esta noticia y sienten, ahora qué va a pasar. ¿Cuál sería la recomendación para esas personas que ya están en territorio estadounidense gracias a este programa de parol humanitario? es muy temprano cómo va a ser el bloqueo que se pudiera hacer en este tipo de procesos. Lo que espero es que si llega a existir dicho bloqueo, que vaya a ser nada más para que los casos a futuros que Ok, intenten ya entrar lo bajo que este están, programa. están. Si entraron, y además, si entraste a los Estados Unidos, ya tienes otro tipo de protecciones que pudieras calificar, otros tipos de procesos que pudieras calificar. El problema principal es para las personas que se encuentran fuera del país en Mm. espera de una respuesta, porque si el día de mañana el juez decide, mira, hay que bloquear todo este programa de paroles, entonces se quedaría en un limbo en ese momento. Si una persona ya ha sido aprobada, que me han escrito muchas personas, por cierto, que están esperando un tiempo en Perú porque mientras terminan, por ejemplo, de vender sus propiedades, otros están en Venezuela esperando un poquito para hacer, digamos, más dinero y venir. La recomendación sería que adelanten ese viaje o ya una vez está aprobado, es difícil que un bloqueo te pueda afectar. Es lo mismo, no tenemos todavía de la orden final de Claro. un juez, ni siquiera sabemos lo que el juez va a decidir. Nada más podemos ver los pronósticos basado en la tendencia de lo que el juez ha decidido en el pasado, pero me imagino que afectaría a todas las personas que se encuentren fuera de los Estados Unidos, sea un bloqueo completo. El problema es que no sabemos si el bloqueo va a ser para aquellas personas que todavía no han recibido una respuesta o para aquellas personas que ya se les ha sido aprobado pero no han llegado a los Estados Unidos. Es algo que no podemos todavía, no sabemos todavía. ¿Tú recomendarías igual que una persona que desee patrocinar a algún familiar, amigo, hermano, etcétera, eh, lo haga a pesar de esta advertencia, o sea, que aproveche el tiempo que queda a ver qué pasa? Sí, 100%, claro que sí. O sea, una persona que califique para ser patrocinador y quiere hacerse responsable y quiere seguir todas las normativas que te pone inmigración cada vez que firmas los documentos online, ¿por qué no? Si quieres traer al familiar, puede ser que esto no tenga decisiones no tenga una decisión por parte del juez por semanas y hemos conocido de casos que el paro se lo han aprobado en cuestión de horas. Así que, Sí. ¿por qué no intentarlo? No cuesta absolutamente nada intentar. Aunque todavía yo tengo información que hay gente que ha estado esperando, o tú tienes lo mismo, el mismo manejo. Yo he querido, siempre lo digo, buscar cifras que digan, bueno, cuántos han aprobado, cuántos venezolanos van a entrar, ahora son 30.000 entre varias nacionalidades. Conozco gente que llenó la solicitud en octubre, en noviembre y aún no tiene respuesta. ¿Tú tienes todavía ese retraso, digamos, como parte de la realidad que se vive en este programa? Sí, aunque overall, aunque al final del día cuando vemos todo lo que ha hecho el gobierno en este programa en estas primeras semanas, nos damos cuenta de que ha sido muy eficiente y hemos visto muchas aprobaciones, pero claro, imagínate el volumen de aplicaciones que están recibiendo hoy en día. Eso también tarda, o sea, el proceso puede tardar bastante, es algo que no sabemos, pero si la persona está pensando en patrocinar a alguien, ¿por qué no intentarlo? O sea, es algo que no quieres dejarlo para mañana y ve a ver, porque si imagínate que te aprueben el día de mañana el parol y entonces las personas que sean afectadas son las personas que todavía no se ha hecho ninguna aplicación, no lo sabemos. Entonces no quieres dejar eso a última hora y ver si puedes calificar y que traigas a tus familiares o a tus amistades. Mm. No, todavía no tenemos, digamos, una fecha donde se pueda decidir esto, pero ¿tú crees que es una decisión de este tipo, tomando en cuenta el peso de 20 estados? Madre mía,
se pueda tardar unos días? ¿O tú crees que, yo por lo menos asumo que en cuestión de, para mí, y tomando en cuenta lo que me dices del juez que tiene en sus manos la potestad de tomar esta decisión, yo creo que en cuestión de horas se Sí, puede? y viendo por lo menos el complaint, la demanda que se ha hecho, o la querella, los argumentos no me parece que sean los más fuertes en este tipo de casos, pero yo creo que el juez, basado, como te dije, en las decisiones que ha tomado en el pasado, puede ser que decida, mira, sabes que mientras son 20 estados que están demandando, mientras se espera respuesta de una corte superior, vamos a bloquear esto y ver que ellos entonces decidan qué quieren hacer, porque lo ha hecho en el pasado. Entonces es algo que puede ocurrir. Ujú. Y que nos pase como lo que vemos ahora con el título 42, que es una cosa que la Corte Suprema lo aguanta otro tribunal y así van pasando semanas, 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 semanas y sigue Ese es el vigente. problema, que, no, que al final del día no hay una decisión final y puede tomar años para que alguna corte que llegue al punto final y la Corte Suprema pueda tomar una decisión. Ese es el Ujú, problema y esa es yo creo que la ansiedad que le está dando a las personas que no saben que si el día lo bloquean, digamos, mañana, un ejemplo, ¿cuándo sería entonces la próxima vez que ya lo desbloquearían y pudieran las personas utilizarlo? ujú. Si se toma esta decisión, que presumimos va a ser, por supuesto, bloquear este programa, ¿crees que puede aumentar nuevamente esa cifra de venezolanos, cubanos y o todas las nacionalidades cruzando por el Darién? Aunque según cifras de las propias Naciones Unidas, estaba leyendo que pronostica que ese crecimiento de migración va a ser. Pero a pesar, o sea, ¿crees que otra vez es la frontera del camino que tiene la gente para llegar a Estados Unidos? Aunque es un camino que, por supuesto, uno no recomienda, que uno sabe los peligros, que además la migración ilegal no es lo que uno fomenta, porque además es un delito federal, pero bueno, uno puede pronosticar que si se bloquea el parol, que era lo que busca impedir esto, la gente va a volver a venir a la frontera, ¿no? No, 100%. Imagínate que no exista el programa de parol que le da una esperanza a las personas de poder llegar aquí de manera legal. Yo creo que las personas van a empezar a tomar riesgos. Y si tenemos un programa de parol bloqueado, el título 42 implacable en la frontera, habrán personas que tomarán una tercera vía y dirán, ¿sabes qué? Prefiero que nadie me consiga cuando pase por la frontera y habrán más caminos verdes y eso creará más peligros en la frontera. Así que es algo, te digo, una situación bastante compleja y bastante delicada. Yo he visto el programa de parol humanitario bastante positivo, me parece que es algo que puede ayudar y creo que las estadísticas después de, digamos, 8 o 12 meses de aplicarlo, puede ser el futuro a poder llegar a los Estados Unidos para otros países, pero Uh-huh. si tenemos eso bloqueado, imagínate, o sea, Aunque, entonces aunque yo recuerdo, no sé. sí, y aunque disculpa que te interrumpa, yo creo que si bien es un programa muy positivo que permite a la gente llegar de una forma legal, reunirse con su familia, etcétera, yo creo que el gobierno federal está tomando, esa es mi percepción, repito mi opinión, medidas muy creativas, entre comillas, y no está yendo a la raíz del problema, porque la crisis sigue existiendo en la frontera sur del país. Sí, claro, sí, o sea, ellos están buscando como que opciones, pero al final del día, al menos que haya algún tipo de reforma en la ley de asilo, reforma migratoria, algún tipo de cambios en las políticas fronterizas, vamos a seguir viendo lo mismo. Y yo creo que esto es como poner una curita a una herida bastante grave. Ujú. Entonces, Por último, ah, fíjate que tomaron una medida la semana pasada de un programa de reasentamiento para refugiados. Y yo digo, bueno, estaba leyendo lo que puede hacer una persona. Bueno, yo puedo ser muy buena gente, pero yo tengo que tener recursos para mantener durante 90 días a ese refugiado. ¿Cómo va a ser ese proceso de reclutamiento de esas personas que van a estar en este programa? ¿Cómo se apoya a esas personas? Porque yo te digo, yo puedo tener los recursos para querer apoyar a un refugiado a reasentarse, pero, wow, estamos en un país donde estamos viendo una inflación, donde hay despidos en grandes compañías, Amazon, Microsoft, Google, Twitter. Si las grandes corporaciones están haciendo despidos, no me quiero imaginar qué pasa más abajo. Entonces, oye, yo creo que es un panorama muy complejo para que una persona suma además eso y no especifican. Lo que yo critico es que no dan detalles. Entonces son ideas y entonces la gente tiene que empezar a buscar como loco dónde está el punto, ¿no? De medular no, de todo. y tienes que especular al final del día, tienes que pensar, bueno, déjame imaginar, por lo menos nosotros como abogados cuando vemos ese tipo de programas y se ven espectaculares en papel, se ve muy bonito, mira, ayuda, pero el problema es qué tipo de responsabilidades tiene. Puede haber algún tipo de demanda civil porque no ayudaste a la persona cuando llegó.
o sea, no te explican exactamente las responsabilidades punto por punto, y entonces ese es el problema que tenemos, y al final del día los abogados y en las redes las personas especulan, piensan, imaginan, pero si no me das algo objetivo, como decir el análisis de la demanda, que es algo objetivo que lo tenemos allí, estamos viendo qué es lo que hay, si me das políticas que, bueno, busca a 4 amigos más y ayuda a un refugiado a llegar a los Estados Unidos, el problema es que, ok, cuáles son las responsabilidades para yo saber exactamente, igual que el paro humanitario, cuáles son mis responsabilidades exactas y qué estoy firmando yo al momento de traer a esa persona a los Estados Unidos. Así es. Concluyo con dos preguntas que me hace la gente y quiero aprovechar que te tengo porque me piden que las haga. Mm. Una persona me dice, no estoy en Venezuela, ¿puedo aplicar igual al parol desde otro país? Sin ningún tipo de problema, con tal de que que te califiques con todo lo de la elegibilidad y también que no haya, que tengas un patrocinador en los Estados Unidos. Último, otra pregunta, perdón. No, las personas que no tienen un estatus, digamos, definitivo en ese país, ¿pueden aplicar? Venezolano, cubano, nicaragüense. Lo digo exactamente lo que dice el texto, si no tienes doble nacionalidad y tampoco tienes una residencia permanente en un tercer país y puedas demostrarle eso al gobierno de los Estados Unidos cuando te lo pregunten, eso sí califica. Pero si tienes una residencia permanente o doble nacionalidad, no vas a poder calificar. Y otra pregunta que hacen muchos venezolanos, el tema del pasaporte venezolano es un tema, porque mucha gente sacar un pasaporte es complejo y dicen, una persona me dice, bueno, mi pasaporte vence ahorita en marzo, ¿qué me recomienda? Igual aplico. El problema es que no sé cuándo le otorgaron dicho pasaporte. Perdón, Tiene que, vence en febrero. sí, el problema es cuando tú revisas el periodo de la elegibilidad en el paro humanitario, te va a dar una sección específicamente para los venezolanos y los pasaportes venezolanos. Te va a decir cuándo fue la fecha de emisión y la fecha de vencimiento y te va a decir las fechas exactas. Si tú lo lees allí, te va a decir si calificas o no para los 5 años de extensión. Se encuentra en la página oficial del paro humanitario. Súper simple. Le recomiendo a la persona que lo visite. Ok, lo voy aquí. Y por supuesto, deja tu contacto porque si una persona está aquí y quiere patrocinar a alguien, quiere correr, porque hay que correr porque no sabemos qué puede pasar, te puede contactar y tú puedes ayudarle en este proceso, ¿no? Claro que sí, John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Tenemos en las redes sociales John de la Vega Law y la Hora del Inmigrante, 305-456-3474, 305-456-3474, y el correo electrónico es info@delavegalaw.com. Yo voy a repetir el número, 305-456-3474. Sí, Correcto. Perfecto. seguro. Muchísimas gracias. Igual dejen sus preguntas. Le agradezco a toda la gente, repito, que se ha suscrito, que por supuesto queda un poco más claro de todas estas cosas que uno tiene que empezar a especular y buscar dilucidar y lo más claro que uno pueda para que queden claros. Y gracias, John, por haber estado aquí conmigo. ¿Ok? Hasta la próxima. Gracias.